Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo. Buenos días, Señor. Poder comenzar cada mañana estando en la presencia del Señor, conociendo su palabra y recibiendo de parte de nuestro Padre todo lo que nosotros necesitamos para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le mando un saludo con mucho cariño a cada una de las personas que se conecta con nosotros día tras día, nuestros amados discípulos de nuestra iglesia IRE, nuestros consiervos, compañeros de trabajo en este hermoso desempeño de anunciar la palabra del Señor. Y un fuerte abrazo a todos aquellos que son amigos de IRE, amigos del canal, los suscriptores de nuestro canal. Sean bendecidos en esta mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta labor. Gracias por dar me gusta a cada uno de estos videos, por compartir en sus redes sociales, en los grupos en los que usted participa. Gracias por dejarnos saber que hay otras personas que muchos ni siquiera nos conocemos, pero estamos unidos por el amor del Señor, por la presencia del Espíritu Santo y ese deseo de que la palabra de Dios sea llevada hasta lo último de la tierra. Gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus ofrendas para el sustento de la iglesia, para el sostenimiento de este ministerio. Sea el Señor el que les recompense y cumpla en cada uno de ustedes sus promesas, su palabra. Estamos entonces en este tiempo de la cuenta del Omer, preparándonos para la conmemoración de un hecho espectacular, maravilloso, trascendental en nuestras vidas, como fue el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que el Padre nos había dado. Así que, obedeciendo a este mandamiento de contar el Omer, de contar los días hasta que llegue ese momento en el que podemos conmemorar y podemos celebrar y dar gracias al Padre por cumplir su promesa, estamos llegando hoy al día número 24. Por eso decimos, hoy es el día número 24 de contar Omer. Repita conmigo, hoy es el día 24 de contar Omer. Y hacemos este ejercicio de contar los días para estar enfocados, para estar concentrados, para no salirnos de esta hermosa disciplina de retomar las escrituras, los principios, lo que el Señor nos enseñó, lo que le enseñó a sus discípulos y que ha sido transmitido a nosotros a través de la palabra. Así que vamos a comenzar la meditación del día de hoy y quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro. Recordemos que Pedro era uno de los discípulos que formaba parte de ese círculo secreto, ¿no? De ese círculo cerrado del Señor. Pedro estuvo presente en momentos como la transfiguración en el monte Tabor. Pedro estuvo con el Señor en el huerto de Getsemaní en la noche que el Señor Jesús fue apresado para ser llevado a la cruz. Es este mismo Pedro que le negó al amanecer de ese nuevo día. Es este mismo Pedro que el día de la crucifixión no estaba al lado de la cruz del Señor. Pero este es el apóstol Pedro al cual el Señor, después de resucitado, le confirmó el cuidado de la iglesia, el cuidado de los hijos que vendrían a formar parte de la familia de Dios por el ministerio que ellos fueran a realizar. Un hombre en el que vemos el poder del Espíritu Santo transformador, cambiando un corazón, como nos deja ver la Biblia, como era Pedro, impulsivo, una persona difícil, porque lo vemos en los evangelios,
pero luego nos encontramos con un hombre transformado y es la confirmación de la obra del Espíritu Santo en él. Entonces, en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, encontramos, como digo yo, una perla de toda su vivencia y que comparte con nosotros, y hoy vamos a profundizar un poquito en ella. Dice el versículo 7, primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando usted comienza a estudiar esta carta del apóstol Pedro, encuentra una cantidad de consejos, de enseñanzas, de instrucciones. Nos está hablando de la muerte del Señor. Nos está dejando ver esa experiencia personal que tuvo él con Cristo. De hecho, cuando empieza la segunda carta, dice, es que yo les estoy hablando no de fábulas, no de cuentos, no de historias, sino de lo que vieron nuestros ojos, de lo que vivimos nosotros, porque ellos vivieron al Señor en primera fila, estuvieron con Él y fueron testigos presenciales de todo su ministerio, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. O sea, si de alguien nosotros podemos recibir una información veraz y de primera mano, pues es del apóstol Pedro. Y en todo esto que él está enseñando y está hablando del final de los tiempos y cómo se levantarán falsos profetas y cómo vendrá la persecución a los que creemos en Jesucristo y cómo será de difícil y todas las cosas que vendrán. En este versículo 7 dice que todo va a llegar a su fin y que ese fin cada día está más cerca. Y nos da la perla de lo que usted y yo tenemos que hacer para ser vencedores en estos tiempos tan atribulados y tan difíciles que nos está tocando vivir. Y la enseñanza es, sed pues sobrios y velad en oración. Aquí encontramos un verbo y es el ser, que es muy diferente a pensar o a sentir. Ayer hablábamos de el contraste que hay entre las emociones en nuestro corazón, que son fluctuantes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando se nos habla de ser sobrios, Él no dice estén sobrios, sino sean sobrios. Está hablando de nuestra propia naturaleza, de lo que somos nosotros, no lo que podamos estar en un momento determinado de nuestra vida, sino nuestra esencia, nuestro ser en todo tiempo. Y eso tiene que ver con la nueva naturaleza que a nosotros nos dio el Señor, que precisamente es el apóstol Pedro que nos habla de ello, que nosotros hemos recibido una naturaleza divina. Nosotros hemos recibido la naturaleza de Dios, por eso podemos crecer y vivir en el diseño que el Señor nos ha trazado, porque tenemos la naturaleza divina. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros hemos nacido de nuevo. Ha habido un nuevo nacimiento, una transformación de vida, una regeneración que opera el Espíritu en nosotros. Y por eso nos dice, sean sobrios. Ser sobrio es el antónimo, es todo lo contrario a estar ebrio. ¿Qué caracteriza a una persona ebria? Una persona ebria, una persona que tiene su sangre llena de alcohol, tiene sus sentidos alterados. Es una persona que no tiene el control sobre sus hechos. Está alterado la capacidad de reaccionar, la capacidad de controlar las respuestas a los estímulos. Es una persona que se tambalea, es una persona ebria tiene visión borrosa. Su cerebro está alterado, por lo tanto no logra como unir ideas, encauzar ideas. Es una persona inestable.
Todo esto lo podemos ver bueno, no sé si usted alguna vez ha estado ebrio. Yo lo hice una vez cuando tendría como 16 años y eso fue una experiencia terrible a mi vida. Nunca más. Fue una cosa horrorosa. Eh, y por eso el Señor nos dice hoy que no estemos borrachos. En Efesios se nos habla de no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu. En el libro de Proverbios se nos enseña el daño que el licor le hace al ser humano. Dice algo así como no mires el vino cuando rojea, o sea, no te deleites viendo el vino, la copa y eso, porque al final eso te va a destruir. Entonces, en la vida, sin darnos cuenta, nosotros podríamos estar ebrios de una cantidad de cosas que nos hace perder la estabilidad, que nos hacen perder la firmeza de lo que hemos estado aprendiendo y hablando esta semana, que nos hace perder la coherencia, la fortaleza a la que el Señor nos ha llamado. Nosotros tenemos que estar sobrios y para eso el recurso que nos da el Señor es la oración, porque cuando nosotros aprendemos a tener tiempos de oración con el Señor, con su palabra, en ese tiempo de oración, entonces las mentiras y los engaños que nos han sido lanzados a través de las falsas doctrinas, de las ideologías, de las costumbres, de los pueblos donde nacimos, de las familias de donde venimos, toda esta cantidad de cosas que ha armado el enemigo a pasar del tiempo para alejarnos de la verdad del Señor, en los tiempos de oración y conforme a la palabra, todo eso va siendo quitado de nuestras vidas y somos formados, recibimos la verdad de Dios. Y recuerde siempre esto, que la verdad trae libertad. Y esa verdad que nos hace libres nos lleva a vivir en firmeza, en fortaleza, nos libera del doble ánimo, nos lleva a ser de un solo corazón, nos lleva a vivir en la unidad con el Señor y en la unidad con aquellos que caminan en la misma dirección con Cristo. De hecho, es la importancia que tiene la oración en este desempeño como creyentes, como hijos de Dios. El Señor nos dice: sean sobrios y velen en oración. Ese velar viene de estar despierto, de no estar adormecido. Ayer tuve una experiencia bastante rara y se las quiero compartir porque hace alusión al tema. Yo ayer tuve un día de adormecimiento, pero una cosa horrorosa, como si me hubiese tomado una pastilla. Créanme que no había tomado nada. A pesar de tener esta afección alérgica, llevo varios días sin tomar la medicación precisamente por eso, porque me produce tanto sueño que me bloquea y yo tengo que trabajar y hacer muchas cosas. Entonces no he tomado la medicación. Pero ayer fue un día tan difícil, un esfuerzo por mantenerme despierta para poder cumplir con mis obligaciones en mi trabajo. Una cosa rarísima era que me dormía parada. Y vengo a entender esa situación de ayer, he meditado en ello, porque estaba así, porque estaba así. Y vengo a estos pasajes de la Biblia y el Señor me dice, es como, hay que entender cómo se presenta esto en nuestra vida. Así como estaba mi cuerpo ayer, que mis ojos se me cerraban, que me costaba entender lo que estaba pasando a mi alrededor, que tuve que pedirle ayuda al Señor porque me quedaba dormida parada. Eso nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Eso nos pasa a nosotros en nuestro diario andar. Estamos adormecidos frente al Señor y la verdad. Andamos a tientas. Y cuando nos quedamos dormidos, estamos en el momento más vulnerable de nuestra vida. Por eso el Señor nos dice, velen, estén despiertos. Y para velar, para estar despiertos, hay que hacer un esfuerzo.
De hecho, esa palabra velar viene de los centinelas y son los que están despiertos en la noche, porque cuando empieza a caer la noche, a hacerse oscuro, en nuestro cuerpo se activan hormonas que llevan al cuerpo a dormir. O sea, el que llegue la noche es, oye, cerebro, el cerebro le dice a todos, a dormir, es de noche, a dormir. Y entonces estar despiertos en la noche nos genera a nosotros un sobreesfuerzo. En Mateo 26, en ese evento de Getsemaní, el Señor Jesús le dijo a estos tres varones, Pedro, Jacobo y Juan, quédense aquí y estén en oración. Yo me voy a adelantar allí un poquito, acompáñenme en oración. Y el Señor oraba y oraba y oraba, y los discípulos que hacían, dormían. Era la madrugada. Y el Señor vino y les dijo, oigan, no se duerman, oren. Y él volvía a orar y luego viene y les dice, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. O sea, ellos dejaron solos al Señor, lo dejaron solo. No hubo un apoyo en la oración en el momento que su maestro estaba pasando por una dificultad. Les venció el sueño. Y hoy el Señor nos dice a usted y a mí, ore, esté despierto, ore. No se duerma, ore. No se deje caer en el dormitar de este siglo, de esta generación, de esta sociedad. Ore, abra los ojos, ore, levántese, ore. Porque lo que menos nos gusta hacer es orar. Lo que menos hacen muchos siervos de Dios, pastores, líderes de grupos en las iglesias es orar. Lo que menos hacen los cristianos es orar. Y ya aprendimos que la oración va de mano, va junto con la palabra de Dios. Es orar conforme a la palabra de Dios. No es orar a lo que a mí me parece, porque aprendimos en Proverbios que el que pretende orar desechando la instrucción, la palabra de la ley, esa oración es abominable delante de Dios. Y vivimos tiempos muy malos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pedro es, sean sobrios y velen en oración. No se queden dormidos. ¿Por qué nos enseña esto el apóstol Pedro? Porque cuando ellos comenzaron a caminar con Jesús y lo veían hacer milagros y resurrecciones y sanidades y la sabiduría con que enseñaba y multiplicación de panes y esa cantidad de cosas, se preguntarían, ¿pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? Y comenzaron a ver que el Señor se apartaba a orar. Cuando se levantaban ellos, el Señor no estaba por la mañana. ¿Y a dónde estaba el Señor? El maestro desde la madrugada estaba en un monte orando. Y terminaron todo el ministerio. ¿Y dónde está el Señor? De hecho, después de la alimentación de los 5,000, ellos van en el barquito, el Señor no estaba. ¿Dónde estaba el Señor? Era de noche. El Señor estaba orando. Y llega un momento en que los discípulos se acercan y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Porque se les abrieron los ojos y dijeron, claro, el poder está en la oración. Por eso tiene tanto poder el Maestro. Porque el Maestro es de oración. Y por eso le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor nos entrega esa hermosa oración del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6. Y no es que vamos a recitar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración. ¿Cómo tenemos que orar usted y yo? ¿Cómo tenemos que orar? Para que permanezcamos despiertos espiritualmente, alertas. Porque él dice aquí en el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tenéis que resistir firmes en la fe. ¿Cómo puedo tener fe si no oro? ¿Cómo puedo tener fe para vencer al diablo si no me deleito en las escrituras, si no las guardo en mi corazón y no las pongo en práctica? ¿Cómo puedo tener la fuerza
para vencer los dardos de fuego del enemigo. Si mi vida es escasa de oración, de palabra de Dios y de obediencia, hoy es un día para retomar la oración. Hoy es miércoles precisamente, y hoy es día en que nos recogemos para orar, pero no puede ser solamente el miércoles. Nuestra oración tiene que ser constante por nosotros mismos, por nuestra propia vida. La oración por nuestro cónyuge, los que estamos casados. Qué triste que un esposo no ore por su esposa. Qué mal que una esposa no ore por su esposo. Cuando se conocen a más profundidad que cualquier otra persona. Y lo que afecta al uno afecta al otro. Oración continua por nuestros hijos. Nuestros hijos libran unas batallas terribles. Hoy en día es tremendo para ellos. Y muchos de nuestros hijos van a medias con el Señor y algunos ni van. Y lo único que les podría proteger sería nuestra oración. ¿Cómo estamos orando por ellos? Por nuestra familia. Usted que tiene sus padres vivos, ¿cuánto ora por sus padres que son mayores, que son ancianos, que a lo mejor están enfermos? La oración por nuestros hermanos, todos tenemos familia. La oración por las personas que nos rodean. ¿Usted ora por su jefe? ¿Usted ora por ese jefe que a veces es tan difícil? ¿Ora por sus compañeros de trabajo? ¿Usted ora por su empresa? ¿Ora para que esa empresa sea prosperada y el Señor pueda seguirle dando sustento a través de esa empresa? ¿Oramos por la salvación de esas almas que las vemos tan perdidas? ¿Qué tanto estamos orando, amados? Por estos gobiernos tan malos que se han levantado en este tiempo. Oramos, la Biblia nos llama a orar por los gobernantes. El ejercicio de la oración es amplio y profundo. Por eso es la llave para abrirlo todo, porque la oración trae obediencia y cuando hay obediencia se abren los cielos. El llamado hoy es ser sobrios y velar en oración, porque el tiempo de la redención completa se acerca, porque el Señor ha de venir y antes de que el Señor regrese tienen que pasar cosas muy gordas en la tierra. Preparación a su segunda venida. Y usted y yo somos llamados a preparar esa segunda venida. Vivimos tiempos peligrosos. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos y este tiempo es peligroso. Pero usted y yo tenemos las armas que nos ha dado el Señor para salir victoriosos. Es tiempo de orar, amados. Y yo los animo a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el manual de vida, por la instrucción, por la enseñanza, por la exhortación. Te damos gracias por dejarnos escritas estas verdades, Señor. Tenemos la palabra profética más segura que es tu palabra. Este libro, Señor, que nos acompaña día tras día. Señor, te damos gracias porque esta palabra cobra vida por el Espíritu Santo que nos has dado, por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Gracias. Gracias porque tú eres el que nos transforma, el que nos levanta, el que nos renueva. Y ese eres tú, Espíritu Santo, el que nos enseñas a orar como conviene, porque no sabemos cómo orar. Pero dice tu palabra
que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles delante del Señor. Hoy te damos gracias, amado Espíritu Santo, por enseñarnos a orar, por acompañarnos en nuestra oración diaria, por revelarnos las Escrituras y darnos la sabiduría para orar. Y cuando no sabemos qué decir, y a lo mejor lo que estamos diciendo, no sé, tú lo transformas, tú lo arreglas, porque conoce nuestro corazón y nos presentas delante del Señor a través de la oración. Ayúdanos, te pedimos en este día, que la sobriedad sea parte de nosotros. Te pedimos que nos limpies y nos liberes de todas las distracciones que han llegado a nuestra vida, de los somníferos que nos han sido lanzados a nuestros sentidos espirituales y nos han llevado a estar adormilados, atontados. Hoy te pedimos, Señor, despiértanos, despierta mis sentidos, Señor. Te pedimos que reprendas el espíritu de estupor en nosotros. Te pedimos que reprendas, Señor, la superficialidad en nosotros, Señor. Que nos fortalezcas en nuestro ser interior para que seamos verdaderos guerreros, esforzados, Señor, dispuestos a esforzarnos al límite para estar despiertos y no caer en el engaño de esta generación, de esta sociedad, en el engaño de las tinieblas, Señor. Te pedimos que tú reprendas de nosotros ese espíritu de vértigo que a veces nos hace andar sin rumbo, sin estabilidad, como mareados, como perdidos, Señor. Tú eres el único que tiene la autoridad para reprender a esas potestades. Y te pedimos que en este día lo hagas por nosotros. Te pedimos, Señor Jesucristo, porque tú eres Rey sobre todo. Porque el Padre te entregó a ti la autoridad. Libéranos, Señor. Libéranos y fortalécenos por el Espíritu Santo. Para ser hombres y mujeres de oración constante. Que oremos de mañana, que oremos al mediodía, que oremos en la noche, como lo hacía Daniel. Que oremos como lo hacías tú, Señor Jesucristo, antes de que llegara el día, antes de ir a descansar. Que oremos para buscar dirección en la toma de decisiones. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres que oremos en medio de las circunstancias difíciles, pero que también oremos cuando todo va bien. Que sea nuestro estilo de vida. Y esa oración en tu palabra traiga sobriedad a nuestro ser y seamos libres y podamos verlo todo con tus ojos y podamos escuchar tu voz y podamos tener el discernimiento activo, Señor, percibir lo que viene de ti, pero también lo que no es tuyo, con un corazón sabio para quitar de nosotros lo que estorba tu gloria, Señor. Ayúdanos a orar, no solo por nuestras propias vidas, sino por los que tenemos a nuestro alrededor. Que no seamos como los discípulos que se quedaron dormidos cuando el maestro necesitaba un apoyo en oración en un momento determinante de su ministerio. Ayúdanos a orar por nuestros pastores. Ayúdanos a orar por aquellos que nos traen tu palabra, por los que cuidan nuestras vidas. Ayúdanos a orar por nuestro esposo, por nuestra esposa. Recuérdanos, Señor, la responsabilidad de orar el uno por el otro, de orar juntos por nuestros hijos, de orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes y cabales de la necesidad de orar e interceder por las personas que nos rodean en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en nuestro vecindario, Señor. Orar por los hermanos de la iglesia. Orar por nuestros compañeros de célula, Señor. Por estos gobernantes que se han levantado en este último tiempo.
porque tu palabra lo demanda. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, ser sobrios y velar en la oración. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos a orar como conviene, amado Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos a permanecer en oración. A ti nos encomendamos en este día y damos gracias por todo lo que nos das, por lo que estás haciendo y lo que harás. Y es en tu nombre poderoso, Jesucristo, que oramos, delante de nuestro Padre, Rey y Señor. Amén y amén.